Hola, muy buenos días, muy buenas tardes muchachos, muchachas. Bueno, continuamos con el tema del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos va a tocar trabajar precisamente con los tipos de conducta. Seguimos con los tipos de conducta. Bueno, en el caso del día de hoy, bueno, nos va a tocar precisamente revisar lo que tiene que ver con la conducta asertiva, es decir, la forma más adecuada precisamente en la que los seres humanos, bueno, nos tendríamos que comportar, lo cual precisamente permitiría el desarrollo de un aprendizaje mucho más adecuado para lo que es la vida cotidiana, ¿va? Y también para lo que es el área académica. Bueno, vamos a comenzar entonces, bueno. Dice, bueno, las principales características de una persona que funciona o que trabaja, mejor dicho, bajo la conducta asertiva, pues regularmente se preocupa más por sus derechos, pero también por los de los demás. Es decir, es una persona que va a estar siempre al pendiente de que se respeten sus propios derechos. Por ejemplo, supongamos en un trabajo en equipo se respeten sus opiniones, pero también tendrá el cuidado de respetar las opiniones de los demás y permitir que todos los demás compartan sus opiniones. Ese es por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, hablamos de todos los derechos en general. ¿Sí? Entonces, siempre es una persona muy centrada en el sentido de que respeta todos los derechos de todas las personas y siempre busca que haya ese respeto dentro del grupo, dentro del grupo, bueno, vaya, del grupo de trabajo, ¿va? ¿Ok? Por lo general, bueno, acaba consiguiendo sus metas. Es decir, son personas que al ser muy dedicadas también y, bueno, trabajar precisamente bajo el respeto y demás, pues bueno, son personas que logran alcanzar las metas que se han propuesto. Eh, y creo que mucho más antes de esto, bueno, son personas que pues tienen muy claras las metas que quieren alcanzar, cómo las quieren alcanzar y más o menos en qué tiempo consideran que las pueden alcanzar. Es decir, tienen todo perfectamente estructurado de manera de que pues perfectamente pueden ir sabiendo sus tiempos y demás. Pero también cuando, por ejemplo, supongamos que por alguna circunstancia algún contratiempo la meta no se puede dar, bueno, la persona tampoco no cae en la desesperación o en el enojo o en alguna emoción negativa y bueno, lo que hace es analiza, reflexiona y ve qué es lo que salió mal para precisamente poder corregirlo y comenzar a trabajar sobre ello. ¿Va? Entonces, por eso precisamente se menciona que por lo regular alcanza todas sus metas. ¿Va? Dice, respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo considera oportuno. Esa parte de considera oportuno, voy a iniciar por ahí. Recordemos que finalmente son personas que, bueno, van a estar analizando o reflexionando las circunstancias y demás. Y entonces, bueno, cuando esta persona reflexiona y lo considera realmente necesario y oportuno, por ejemplo, en un trabajo en equipo, bueno, está dispuesto a comprometerse con los demás, pero también a cumplir precisamente con ese compromiso con el que se ha puesto, ¿va? Entonces, esto, de alguna manera, pues ya también es el respeto hacia los demás. El comprometerme yo con los demás a cumplir con mis promesas, simple y sencillamente con cumplir mis promesas, ya de alguna manera yo estoy respetando a los demás. Esto es fundamental que entendamos la relación entre estas dos partes, el compromiso y el respeto a los demás, ¿sí? Entonces, por ahí va la circunstancia en ese sentido. Cumple siempre sus promesas. Eso es algo fundamental. Las personas, como se comprometen, bueno, tiende mucho a cumplir sus promesas. Si yo prometo que voy a terminar mi trabajo con el que yo me comprometí dentro del grupo de trabajo, pues bueno, obviamente voy a cumplir con esa promesa. ¿Sí? Entonces, ahora, si por alguna circunstancia o inconvenientes no puedo de repente, algún inconveniente que está fuera de mi alcance, es decir, que no esté dentro de mis manos, si yo considero que por una circunstancia de esas no voy a alcanzar a cumplirla, entonces vendría precisamente esta parte que viene aquí, negociar, es decir, hablo con la persona y le digo, ¿sabes qué? No voy a poder alcanzar por esto y esto y esto y esto. La verdad, ya lo intenté, pero no creo. ¿Qué te parece si podemos ampliar un poquito la fecha? ¿Sí? Entonces, hay una negociación, pero también ya desde esta negociación implica el respeto. Si yo, por ejemplo, considero que no voy a alcanzar a cumplir una promesa, pues yo hablo con la persona y ¿sabes qué? Pues no voy a alcanzar a llegar, no voy a alcanzar a terminar, no voy a alcanzar a llegar, no sé, dependiendo de la circunstancia. Y entonces esto ya es precisamente respetar a los demás, porque es también respetar los tiempos de las personas.
¿Sí? Entonces implica precisamente, ahí están enlazados los 3 puntos. Dice, puede comunicar sus sentimientos de tal modo que incluso cuando son negativos no fomenta el resentimiento. Las personas regularmente pasivas, habíamos dicho que son personas que no proyectan sus sentimientos, no saben expresarlos. Los agresivos tienden a expresar sus emociones, bueno, de una manera muy destructiva. Las personas asertivas, muy distinto, lo que hacen es pueden proyectar sus emociones y pueden expresarlas a los demás, pero su forma de hacerlo, es decir, desde el simple hecho de la elección de las palabras, ya de alguna manera ustedes pueden expresar las emociones sin necesidad de dañar al otro o de generar un resentimiento. Supongamos, tú te encuentras molesto con una persona por algo que hizo, puedes arrimarte y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, la verdad es que me molesta que hagas esto, me incomoda que hagas este tipo de actividades o ese tipo de actitudes o que te comportes de esta manera conmigo. ¿Te parece si puedes cambiarlo, por favor? Desde esa simple elección desde esa simple elección de palabras, yo ya estoy expresando una emoción, en este caso, a lo mejor la molestia, que aparentemente sería negativa, pero que en última instancia finalmente se expresa de una manera adecuada, una manera correcta. Y la otra persona, bueno, puede comprender de manera perfectamente clara cuál es el punto y qué es lo que tiene que cambiar. ¿Va? Entonces, ahí está esa parte de la negociación y el respeto a los demás. ¿Va? Entonces, desde ahí ya tenemos esa parte. Dice, se sienten en paz consigo mismas o consigo mismos con lo que los rodean. Es decir, como trata de hacer las cosas lo mejor que se pueda, reflexionando, respetando a los demás y demás, bueno, la persona regularmente pues se siente tranquilo consigo mismo, pero también con lo que está haciendo, sus proyectos y demás. ¿Por qué? Porque sabe que lleva sus tiempos bien acomodados, bien ordenados y demás. Entonces, esto le permite encontrarse en una paz y una tranquilidad. Está preparado para asumir riesgos y si no funciona, acepta que los errores formen parte del proceso de aprendizaje. Es lo que mencionaba hace un momento. La persona al encontrarse precisamente al ser una persona asertiva, bueno, también es capaz de analizar y aceptar cuando a lo mejor se puede cometer algún error y entonces ve esos errores más que como un error, más bien como una oportunidad de aprendizaje. Una persona, por ejemplo, asertiva, cuando falla algo, pues lo primero que hace es, bueno, analiza realmente qué pasó, qué fue lo que falló y entonces ve qué es lo que se podría cambiar para que el resultado fuera distinto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, pues bueno, la persona va a encontrarse perfectamente preparada para asumir un riesgo. ¿Qué significa asumir un riesgo? Asumir prepararse para algo que a lo mejor en la vida había hecho, una presentación, una exposición, un proyecto de investigación, no sé, determinados riesgos que representan riesgos precisamente porque a lo mejor nunca se ha hecho, pero que está dispuesto precisamente o dispuesta a llevarlo a cabo y sabe que si se equivoca, bueno, habrá oportunidad de corregirlo, es decir, no se preocupa por eso. Y tampoco le va a preocupar que pues la persona, que los demás se puedan burlar de ella. ¿Por qué? Porque está consciente de que como ser humano nos podemos equivocar. El problema es que, que cometamos el error 2, 3, 4, 5 veces y no aprendamos de ello. Cometer un error no es malo. Lo que sí está mal es no aprender del error. ¿Tú puedes cometer 2 veces el mismo error? Sí, pero siempre y cuando estés consciente de por qué de por qué estás cometiendo el error y eso te lleve a un aprendizaje y por ende en algún momento a un desarrollo. ¿Sí? Entonces va por ahí. Ahora, una persona asertiva, bueno, reconoce sus fracasos, pero también sus éxitos. De sus fracasos aprende, de sus éxitos también. Es entusiasta y motiva siempre a los demás. Es una persona muy positiva, por lo tanto es la persona que siempre va a estar como buscando que los otros se desarrollen y va a estar buscando las palabras adecuadas para motivar. Son personas muy analíticas porque tienden a ver precisamente cómo se comportan los otros y cómo lograr motivarlos.
Se siente bien consigo misma y hace sentir bien a los demás. Si está en paz consigo mismo, como ya lo veíamos, bueno, es una persona que pues se va a poder contagiar a los demás. Son de esas personas que de repente llegan y te contagian de su alegría, de su emoción, de su motivación y demás. Entonces son personas que por el simple hecho de encontrarse bien ellos mismos, relajados, equilibrados y demás, pues bueno, eso lo proyectan hacia los demás. Recuerden que ya habíamos mencionado, la forma en que te comportes, la forma en que en la forma en que reacciones, desde el simple lenguaje corporal, ya vas a estar afectando a los demás, desde ahí ya. Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con los demás, revisando precisamente cuáles son como las características principales del lenguaje tanto verbal como corporal de las personas. Puede empezar a ser una persona asertiva encargándose primero de los problemas pequeños y recompensándose por sus logros. La visualización creativa le puede ayudar. Piense en situaciones en que las que no ha actuado positivamente y pregúntese qué es lo que cambiaría en el futuro. Ya desde aquí ya tenemos una persona asertiva. Recuerde que una persona asertiva puede hacer lo siguiente: expresar sentimientos positivos, expresar sentimientos negativos, pero recuerden, sin ocasionar resentimiento o dolor. Puede llegar a decir que no. Si algo no le agrada, obviamente va a decir que no, pero también va a dar las razones por las que no. Esa es la diferencia entre un asertivo y obviamente un pasivo o un agresivo. El asertivo puede llegar a decirte que no. Supongamos que tú le propones un proyecto y no le parece adecuado. Te puede llegar a decir no. Pero la persona asertiva sabrá decir precisamente cuáles son las razones por las que no está de acuerdo con ese proyecto. Y al dar las razones, bueno, ya estará aplicando otra cosa que también estuvimos viendo hace un momentito, que es el negociar, el exponer sus razones. Y entonces eso permitirá un diálogo entre las dos personas asertivas y las llevará a encontrar un punto de equilibrio en donde a lo mejor encuentren un proyecto que les agrade a las dos personas o a todo el equipo. Por ejemplo, en nuestro trabajo, de nuestro proyecto que vamos a estar realizando en estas materias, ¿va? Entonces, las personas, como personas asertivas, podremos precisamente dialogar, discutir cuáles son las mejores formas de llevar a cabo nuestro proyecto, exponiendo los argumentos que nosotros tengamos para decir que no o para decir que sí al proyecto o a las opiniones de los demás. Dar su sincera opinión. Ojo, la sinceridad es muy importante en una relación, en una conducta, pero recordemos que una persona asertiva lo que hace es sincera, pero sin dañar. Recordemos que cuando da una opinión o una opinión sincera, lo hace finalmente con la intención de construir, es decir, de permitir que el otro realmente pueda a lo mejor corregir precisamente sus errores, o a lo mejor corregir su punto de vista, o a lo mejor a veces el simple hecho de expresar mi opinión me permita que el otro pueda expresar, más bien, mi opinión puede llevar a expresar una razón por la que yo no estoy de acuerdo con el trabajo, con el proyecto, con la idea y demás. El otro, al reconocer eso, al poner atención, va a reconocer precisamente cuáles son mis argumentos hasta cierto punto. Y entonces habrá una negociación entre los dos, lo que nos va a llevar precisamente a discutir una mejor opción de trabajo. Decir que está enfadada cuando está justificado. También es saber precisamente decir cuando yo me encuentro enfadado, enojado y demás, o cualquier otra emoción. ¿Va? Entonces, esto también será fundamental. Defender sus derechos a la vez que permite que los demás defiendan los suyos. Lo que ya habíamos mencionado al principio. Establecer metas y estar dispuesta a trabajar para conseguirlas, aunque se tenga que modificar durante el proceso. Recordemos que con una meta puede llegar a modificarse. O sea, yo puedo, por ejemplo, decidirme al inicio, decidir estudiar biología, sociología, filosofía, pero conforme voy en mi proceso de aprendizaje, mi propio proceso de aprendizaje me puede llevar a darme cuenta que a lo mejor no me gusta lo que ya había elegido, o que el proyecto que yo originalmente tenía, a lo mejor ahora tengo que modificarle algo porque es necesario, porque lo voy aprendiendo. Esto también es fundamental, reconocer precisamente que se pueden llegar a cambiarlos o modificar algunas cosas dentro del programa. Eso es parte de nuestro aprendizaje, es parte de reconocer precisamente que los seres humanos podemos ir modificando las cosas. Sí, también
¿va? Entonces eso va a ser fundamental. Entonces, establecer metas, pues también recordemos que parte de nuestro aprendizaje es reconocer precisamente que tenemos que establecer metas dentro de nuestra vida cotidiana. Metas, submetas, metas pequeñas a lo mejor, por ejemplo, como terminar bien mi materia, sacar buenas calificaciones. A lo mejor esa ya es una simple meta básica, pero que está o que va a afectar en algún momento determinado a metas mucho más a largo plazo, ¿va? Ahora sí, entonces vamos con lo que es las características de una persona precisamente con una persona asertiva. Su entonación, cuando habla, es una entonación buena, es decir, relajada, tranquila, controlada, bien reflexionada y demás, ¿va? Firme, relajada y animada, es decir, siempre que se nota esa motivación, esa alegría dentro de las personas. Mirada, bueno, su expresividad pues es de honestidad, siempre te mira a los ojos. Recordemos que en el lenguaje cotidiano, en la expresión común y cotidiana, pues nuestras miradas deben de ir como variando. De repente fijo la mirada a las personas, a los ojos, de repente cambio mi mirada. Son movimientos normales y cotidianos. Pero parte de la comunicación adecuada es mirar a los ojos a la persona, porque eso implica precisamente una total honestidad, una total claridad en lo que se está diciendo, ¿va? Entonces, una persona asertiva lo va a tener. Movimientos de manos relajadas, naturales, tranquilos. Eso va a denotar precisamente la tranquilidad bajo la que se encuentra la persona. Aún cuando la persona, en teoría, podríamos decir que se encuentre molesta. ¿Por qué? Porque recordemos que una persona asertiva será capaz de expresar sus emociones de manera tranquila, relajada y demás, ¿va? Entonces, por esto tampoco no habrá problema. Conducta no verbal, bueno, contacto ocular directa, serena, amable, gesto firme, seguridad y relajación corporal. Todo eso, de alguna manera, va a denotar precisamente el control sobre las emociones. Conducta verbal, bueno, clásica frases como de, pues yo pienso que, o pues yo quiero que, o para preguntas como, ¿y cómo podemos resolver esto? ¿Se fijan en este tipo de frases? O la última que viene ahí, ¿no? ¿Qué piensas? ¿O consideras todo esto adecuado? Son frases que invitan al otro a expresar sus opiniones. ¿Se fijan? Está respetando su propia opinión, a lo mejor la que haya dado, pero también está abriendo el diálogo para que el otro o la otra persona pueda expresar también sus opiniones. Y, pues repito, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo, expresamos precisamente también nuestro desacuerdo de manera adecuada. Efectos que provoca, bueno, la satisfacción, la seguridad, el respeto a los derechos de los demás y el control emocional. Es decir, todo este lenguaje, tanto verbal como no verbal, lo que expresa a los demás es este control, esta tranquilidad, este respeto hacia los demás, ¿va? Recordemos que entonces que la forma en que yo voy a manifestar mi control, mi asertividad va a ser precisamente a través de mi lenguaje verbal, pero también de mi lenguaje no verbal. Entonces hay que ser muy conscientes de lo que yo hago o digo y la forma en que lo digo o la forma en que lo hago, ¿va? Entonces esto va a ser muy, muy, muy importante. Y bueno, aquí viene un ejemplo con, pues bueno, dice: en un debate con tu familia tienes una idea que aportar, muy importante, y crees que es definitoria para cerrar con el tema. Y bueno, aquí vienen los distintos ejemplos que se pueden hacer. Y bueno, si se fijan, por ejemplo, viene tanto el agresivo, el pasivo, pero viene el asertivo. Dice: pediría la palabra y esperaría mi turno para poder expresar con claridad mis ideas y principalmente para que todos las puedan escuchar. Y si alguien tiene la duda respecto a lo que acabo de expresar, pues claro que lo puedo cambiar las palabras para que la otra persona comprenda. El cambiar, por ejemplo, las palabras cuando alguien no entiende lo que yo estoy queriendo decir, también implica o representa el respeto hacia los demás, ¿va? Entonces, finalmente será parte de lo que implica ser una persona asertiva, ¿va? Ese tipo de conducta, bueno, será la que se deberá desarrollar directamente al momento, más vaya, de nuestro trabajo en equipo, ¿va? Eso ya lo iremos viendo más en clase conforme vayamos trabajando los días más bien conforme se vaya desarrollando nuestro proyecto, ¿va?
Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar con el día de hoy. Junto a este video, bueno, voy a ir anexando también un test, un cuestionario para que ustedes identifiquen precisamente si pues son personas asertivas, son personas agresivas o son personas pasivas, es decir, dentro de cuál tipo de conducta nos encontramos. Les voy a pedir que lo contesten, lo resuelvan y si estamos trabajando por plataforma, bueno, suban sus resultados a la plataforma y de todos modos pues se van a discutir en clase, ¿va? Cualquier duda, estoy a sus órdenes por lo que es el WhatsApp, el grupo del WhatsApp, ¿vale?